En el año 2009, en la ciudad de Concepción, seguramente algunos habrán escuchado el edificio Alto Río. Este edificio presentado por una constructora llamada Socovil, que se presentaba como el desarrollo residencial, que se posicionó como un barrio ideal, prometiendo las vistas más espectaculares de la capital regional, con un diseño innovador, rodeado por un entorno de creciente desarrollo económico. Este edificio ubicado en un punto estratégico de la ciudad, con accesos cercanos a supermercados, una locomoción que pasaba enfrente de la puerta de este edificio. Mucha expectativa para aquellos que querían tener una vida tranquila, pero también una vida de mucha comodidad. No, estuve viendo los comerciales que se hacían en ese tiempo acerca de este edificio. En Concepción, este edificio llamado Alto Río se convirtió en un símbolo de modernidad, progreso urbano, en una ciudad de constante crecimiento. La construcción reflejaba la intención de ofrecer viviendas verticales, modernas, accesibles en una zona céntrica, promoviendo además un estilo de vida contemporáneo, dinámico, ideal para quienes buscan vivir en el corazón del desarrollo urbano. Y mediante esta ilustración quisiera introducir y preguntarnos que no es acaso el crecimiento y el desarrollo personal una de las evidencias de las bendiciones de Dios y una aprobación correcta a mi correcta relación con Él. No es que cuando vemos cosas donde el Señor va añadiendo y vamos permitiendo que el Señor nos muestre todas las bendiciones que hemos ido recibiendo, muchas veces materiales, podríamos pensar que esto es una muestra de mi correcta relación con Él. Permitamos que el texto del libro de Amós, en el capítulo 3, nos responda a la pregunta. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso los castigaré por todas sus iniquidades. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay un cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y digan, congréguense en los montes de Samaria y vean los grandes tumultos dentro de ella y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor. Los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios. Un enemigo rodeando la tierra echará abajo tu poder y serán saqueados tus palacios. Así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas
que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en la cubierta de un sofá, oigan y testifiquen contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos, porque el día que yo castigue las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré también la casa de invierno junto a la casa de verano. También perecerán las casas de marfil, y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Esta lectura es un llamado de Dios a algo que está ocurriendo dentro del pueblo de Israel, el reino del norte. En un contexto donde el profeta Amós, dirigiéndose al rey Jeroboam entre el año 786 y en el 746, esta época marca algo importante para el reino de Israel. El reino de Israel geográficamente en este momento no tiene ningún rival político. Tanto Damasco, que ya había sido vencido, y Asiria, que tenía sucesiones de reyes pero muy débiles que no podían hacer frente al reino de Israel. Por lo tanto, las naciones que estaban alrededor de este reino de Jeroboam no representaban ninguna amenaza para él. Esto permite que Israel tenga toda la libertad de expandirse territorialmente, dominar rutas de comercio, que hayan entre sus habitantes una clase mercante que va surgiendo cada vez más. Cada vez más se hace rica materialmente. Además de esto, debido a su riqueza, comienzan a construir santuarios de adoración. Estos reflejaban dentro de sus santuarios, en sus ceremonias, toda la riqueza que habían obtenido. Santuarios muy lujosos, llamativos. Y no es para menos decir que los sacerdotes y los profetas de este reino eran personas muy bien remuneradas. Por lo tanto, este estatus de personas ricas, pudientes, esta nueva clase de israelitas ricos, en este momento está siendo aprobado por estos profetas y por estos sacerdotes que le daban la bendición a todo este grupo. Por lo tanto, siendo políticamente exitosos, materialmente prósperos, con una vida religiosa activa, como lo hemos visto, es en este contexto donde Israel, como lo menciona este libro del profeta Amós en el capítulo 8, verso 1, Dios le pregunta a Amós, ¿qué ves? Y él dice que ve un canasto lleno de frutos, muy exquisitos, exuberantes, atractivos. Y es así como se presenta Israel en este contexto. Un canasto exuberante, lleno de frutos apetecibles por toda la riqueza que había tenido. Sin embargo, hay algo que ocultaba todo esto. Toda esta riqueza, toda esta exuberancia, ocultaba algo, ya que con el poder y la riqueza que tenían, violaban los mandamientos de Dios. El primer mandamiento que violaban era de amar a Dios con todo el corazón. La adoración de Israel estaba contaminada por las prácticas que habían adoptado de sus vecinos paganos. Además, violaban un siguiente mandamiento, de amar al prójimo. Estos nuevos ricos y prósperos israelitas oprimían y explotaban a sus hermanos israelitas también,
que no habían tenido riqueza. En este contexto, los profetas que habíamos mencionado hace un momento y los sacerdotes que formaban parte de este estatus guardaban silencio. Habíamos mencionado que ellos daban la bendición a estos nuevos ricos. Entonces, ante la injusticia, ante la idolatría, estos sacerdotes que eran bien remunerados guardaban silencio y no decían nada. Es por ello que la canasta de frutas exuberantes, ricas frutas que se presenta en el capítulo 8, verso 1, es un canasto de frutas que por afuera se ven deliciosas y exuberantes, pero por dentro está podrido, con gusanos, y no es agradable delante de Dios. Todo este contexto nos hace ver cómo el profeta Amós, un agricultor, quien tomó esta situación y fue llamado por Dios, denuncia el pecado de su pueblo. Ante el apaciguamiento y la tranquilidad de los profetas y de los sacerdotes que no decían nada, ante la idolatría, la injusticia, se levanta el profeta Amós, siendo agricultor, para denunciar el pecado del pueblo. Y Amós 5, 21 al 23 nos muestra un poco acerca de la percepción y de lo que Dios piensa acerca de este pueblo. Dice lo siguiente: aborrezco, desprecio sus fiestas, tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Impresionante cómo Dios se manifiesta ante este aparente crecimiento del pueblo de Israel. Mucho dinero, templos grandes, adoración, cánticos, pero en medio de todo esto, idolatría e injusticia. Por lo tanto, la denuncia de Amós debe haber sido impactante para el pueblo de Israel. Ellos dirían en algún momento: ¿cómo es que Dios comienza a denunciar esto si nosotros somos el pueblo escogido de Él? Pero como hemos visto en el capítulo 3, en los 2 primeros versículos, aunque Dios les ha dicho que Él los ha rescatado de Egipto y que ahora sus cánticos, su adoración son aborrecibles para Él, no es una contradicción de parte de Dios, sino que la elección como pueblo de Dios es un llamado a reconocer todo lo que involucra esta elección. El hecho de que el pueblo de Dios haya sido elegido por Dios por misericordia tiene una responsabilidad y un peso mayor para obedecer a Dios, porque ellos conocen y han sido rescatados a diferencia de las otras naciones. Como podemos verlo en Lucas capítulo 12, verso 48. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se demandará de él, y al que se le confió mucho, mucho más se le exigirá. El pueblo de Dios ha recibido la salvación, ha sido rescatado, y eso demanda una mayor responsabilidad, un mayor compromiso de fidelidad a Dios. El pueblo de Israel ha sido llamado
para ser de bendición para todas las familias de la tierra. Sin embargo, en el contexto de Amós, el pueblo de Israel está cometiendo injusticia contra sus propios hermanos. Esto, por lo tanto, representa una deslealtad contra el Dios que los ha rescatado. Entonces, ¿qué estaba haciendo Israel para que todo esto que hemos visto se empezara a normalizar en su vida? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel para que la injusticia, el abuso, no solamente la explotación, sino también cuando eran llevados ante la corte, ante el juicio, pagaban para que ninguno de los que tuviera menos que ellos pudiera tener algún tipo de justicia? En Primera de Reyes, en el verso 12, nos ilustra un poco acerca de la situación de la nación de Israel. El rey Jeroboam tenía la intención de que los habitantes de Israel no vayan al reino del sur. Él se decía mucho, si es que los habitantes del reino del norte van al reino del sur a adorar a Dios, entonces van a reconocer al rey del sur como su rey y en algún momento me van a dar la espalda. Entonces, la intención de Jeroboam fue levantar lugares de adoración, altares de adoración, templos de adoración, donde puso 2 becerros de oro. Nos acordamos de los becerros de oro que habían sido construidos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y Jeroboam hace lo mismo, construye 2 becerros de oro para que el pueblo de Israel adore ahora en el reino del norte y no tenga que ir a adorar a Dios en el reino del sur. Y las palabras de Jeroboam a los habitantes de esta nación son las siguientes: aquí están tus dioses que te hicieron salir de la tierra de Egipto. Entonces Jeroboam está distorsionando la verdad. Habíamos visto en Amós 3 que Dios les está diciendo, yo soy el que te sacó de Egipto, pero Jeroboam le está diciendo, son los becerros de oro, estos dioses, los que te han sacado de Egipto. Estos dioses se relacionaban con los ídolos paganos de las naciones vecinas, dioses del sexo, del clima, de la guerra. Por lo tanto, sabiendo que estos dioses distorsionados de las naciones vecinas, paganas, ¿acaso en estos dioses que presentaba el rey Jeroboam habría algún tipo de rectitud, justicia y moralidad semejante al Dios verdadero que los sacó de Egipto? Estos dioses que se presentan o que presenta el rey Jeroboam, ¿acaso podría exigirle al pueblo de Dios algún tipo de justicia, rectitud y moralidad? Y si es así, ¿qué tipo de justicia les exigirían estos dioses paganos? ¿Qué tipo de moral les exigiría estos dioses paganos? ¿Qué tipo de justicia les exigiría estos dioses paganos? Lo vemos: abuso contra sus hermanos, falsa adoración. Es lo único que estos dioses falsos podrían exigir: injusticia, idolatría, corrupción. Cuando empezamos al inicio con la ilustración de este edificio Río Alto, sabemos algunos que en el año 2010, a un año de su construcción, a tan solo un año de haberse inaugurado, este edificio, debido al terremoto de 8 grados, se desplomó, literalmente se partió en 2. El edificio pasó a representar para Chile y especialmente para la región un símbolo que al principio habíamos dicho
de crecimiento, de riqueza, ahora se convierte en un símbolo de fragilidad frente a los desastres naturales. Pero también es un recordatorio grave de las falencias en la construcción, la supervisión y la responsabilidad profesional en los proyectos estructurales. Este caso fue emblemático, ¿no? Evidenció la necesidad de reforzar las normas sísmicas en el país, que quizá no se habían cumplido hasta ese momento de manera adecuada. También exigió que haya ética en la ingeniería y además se exigió justicia para las víctimas de esta catástrofe. Muchas personas, como sabemos, responsables de este proyecto fueron condenadas por su participación en el caso. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos quiere recordar que una vida de aparente crecimiento, desarrollo personal, podrían estar reflejando también la evidencia de falsos dioses en nosotros mismos, que quizá nos pueden llevar a prácticas pecaminosas que quizá o tal vez podríamos estar normalizando. Estos falsos dioses distorsionan, como hemos dicho hace un momento, el carácter, la justicia y la moral de Dios. Tal vez nosotros estamos pensando que nuestra obediencia o la muestra de nuestra obediencia y adoración a Dios se reflejan en lo bien que nos va, algunos en los negocios, en el trabajo, la seguridad económica y familiar que tenemos, que las buenas relaciones muchas veces que tenemos con los amigos del trabajo y personas cercanas a nosotros, que comparten nuestros mismos intereses, es el sinónimo de que nuestra vida es correcta con relación a nuestra comunión con Dios. Tal vez el desarrollo económico, profesional, académico y familiar muchas veces nos ha llevado a desconectarnos de las personas con las que pasábamos mucho tiempo, hace algún momento. Y hoy quizás no sabemos si estas personas necesitan algún tipo de ayuda, no solo material, sino también espiritual. Pero el Espíritu Santo ha preservado este texto para llamarnos a vivir y evidenciar que somos un pueblo de Dios rescatado por Él. Por lo tanto, hermanos, en medio de esta cultura donde las relaciones se forjan entre personas que están alineadas bajo un mismo pensamiento, donde muchas veces la cultura presenta que debe prevalecer una afinidad política, social o económica por encima del amor que Dios ha mostrado. En medio de esta cultura donde la escala de posiciones hace que muchas veces uno se olvide muy rápido de aquellos con quienes compartió mucho tiempo sus vidas, para luego relacionarnos con un nuevo grupo, o a veces un círculo cerrado, en medio de una cultura que está acostumbrada a vivir marcando diferencias. Te quiero animar a que recuerdes que tú también, así como yo, estuvimos en Egipto y debemos arrepentirnos, porque no fueron los falsos dioses que idolatra esta cultura los que nos han sacado de ese lugar. Recordemos las palabras de Jeroboam a su pueblo, que le decía: estos dioses te sacaron de Egipto. Pero Dios le recuerda a su pueblo en el capítulo 3, fui yo quien te sacó de Egipto. Estos falsos dioses de esta cultura exigen una vida, una justicia y una moral
pero distinta a lo que pide el Dios verdadero. Entonces, mientras existan estos falsos dioses, sí va a haber una exigencia de vida, va a haber una exigencia de moral, va a haber una exigencia de justicia, pero distinta a lo que el Dios verdadero exige. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 32 al 34, nos dice lo siguiente: si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Aquellos a quienes la nación de Israel se habían dedicado a excluir, debe ser una prioridad para la iglesia de hoy. Y esto nos muestra un anticipo, el vivir en comunidad, integrando a todos, nos muestra un anticipo de lo que será la iglesia en el futuro. Como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, a partir del verso 9 hasta el 10. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Queridos hermanos, vivir en comunidad, integrándonos los unos a los otros, integrando a aquellos que muchas veces con los que nos hemos desconectado, es parte del propósito de Dios, para que ellos también conozcan a este Dios que los puede sacar de Egipto. Los invito a tener un tiempo de oración. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, amado Dios, por habernos rescatado y por habernos salvado mediante tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ver aquellos falsos dioses que pueden estar en nuestras vidas y a volvernos a ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer a cada persona que necesita de tu palabra, que muchas veces no está dentro de nuestro círculo, Señor. Te pedimos, amado Dios, que quites de nosotros todo falso ídolo, Señor, para que nuestra moral, la justicia que buscamos, la vida que buscamos, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo. Amén.